buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el tercer mensaje expositivo que venimos haciendo y seguiremos haciendo de todo Efesios capítulo 2. En el día de hoy analizaremos el pequeño pero muy abundante verso 4 de este fabuloso conjunto doctrinal que es el libro de Efesios, el segundo libro con mayor riqueza doctrinal y teológica de todo el Nuevo Testamento, después, indudablemente, del libro de Romanos. Como el tiempo es corto y el viaje de hoy es largo, entonces, sin más, entremos en materia expositiva. Dice entonces el verso 4: Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, nos amó. Como ya hemos dicho muchas veces, el estudio expositivo de la Biblia incluye a veces el estudio individual de palabras del texto. Ya no solo el estudio frase a frase o versículo a versículo, sino palabras. Y en este caso, del verso 4, haremos precisamente eso, empezar a disfrutar de la maravilla expositiva de este versículo por una palabra. La palabra inicial, pero, el pero más precioso de toda la Biblia. Así es como se estudia toda la palabra de Dios, de forma expositiva y manejando las leyes de la hermenéutica, para tener una correcta exégesis doctrinal y no enseñar como enseñan la mayoría de los falsos predicadores del día de hoy que no tienen ni idea del estudio bíblico. Lo de ellos es pura divagación, falsa doctrina y superficialidad moralista. Y por supuesto, nada de evangelio. Ese es el triste y paupérrimo panorama de predicadores que hay en el día de hoy, estimado oyente. Por eso el Ministerio Tinaja se esfuerza en ser un referente en la red de cómo se estudia la Biblia y se redirige todo hacia el evangelio. Haga la prueba. Compara el estudio de hoy o lo que enseñamos en el canal con otros predicadores y verá la diferencia. En el programa anterior hemos visto cómo Pablo les estaba recordando una lista grande de cosas negativas que eran los efesios antes de la conversión. Así que recordemos un momento esa lista de lo que eran los efesios antes del pero que vamos a analizar hoy. Andaban según la corriente de este mundo, vivían conforme al príncipe del aire, o sea el diablo, eran hijos de desobediencia, andaban según los deseos y la voluntad de la carne, y estaban bajo la ira de Dios. Pero ahora los efesios ya no eran así. Pablo usa el sistema gramatical del pero para dar una tremenda fuerza de contraste entre el antes y el después de esa conversión. Como nuestra audiencia sabe, muchas veces nosotros también usamos ese recurso gramatical intenso del pero para darle suma fuerza de contraste a dos ideas opuestas. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Hay que dar gracias al cielo que hay un pero de Dios. Un pero a favor del hombre como este pero. Un pero de los buenos, un pero maravilloso, un pero esperanzador, un pero de dimensiones eternas, un pero único, un pero que estremeció el universo, un pero de salvación eterna. Porque normalmente en la vida nos encontramos con montones de peros negativos, docenas de ellos, a cual más doloroso en la vida. Por ejemplo, mi vida estaba bien, pero tenía trabajo, pero tenía salud, pero conocí a alguien, pero estábamos de excursión, pero. La lista sería interminable y seguro le ha pasado a usted muchas veces en su vida. Peros negativos. Sin embargo, este pero de hoy es uno de los peros más preciosos de la Biblia y el pero más importante de la vida de un hombre convertido. El pero de Efesios capítulo 2, versículo 4.
Este es, a mi juicio, el pero más importante y famoso de toda la Biblia y el pero más importante de mi vida. ¿Sabe algo más, estimado oyente? El Evangelio es el pero de Dios. Ahora, la admiración y valoración de este pero se intensifica más y más cuando uno ve la verdadera perdición donde estaba, cuando uno ve la cantidad de pecados que tenía, cuando uno ve la oscuridad donde vivía, cuando uno ve el engaño de la religión donde estaba, cuando uno ve la vida desperdiciada que tenía, o cuando uno ve la justicia de Dios que había sobre nuestras injusticias. Es ahí cuando uno valora el pero de Dios, estimado oyente. Es decir, cuanto más ve uno su condición jurídica de delincuente ante Dios, más valora este pero jurídico de Dios. Bendito sea el trino Dios jurídico que diseñó un precioso pero jurídico. Es como si ellos, el trino Dios, dijeran: hombre delincuente, estás perdido, sin la más mínima posibilidad de salida. Estás exactamente en el mismo lugar que el diablo. Estás condenado. Pero, nosotros tres, los jueces del universo, hemos decidido en consejo eterno darte una posibilidad de salida y salvación, simplemente por pura decisión voluntaria nuestra. Que conste en acta. Bendito sea ese trino pero, estimado oyente. Un pero que tantas veces nombramos en nuestro canal en honor al trino Dios y su gran pero maravilloso, el Evangelio. Este pero es como si cada uno de ellos en la divinidad exclamara a viva voz desde la gloria y a todo el universo y dijeran: el hombre no vale nada, está perdido, pero nosotros. Ese pero nosotros es lo mismo que decir pero Dios, porque Dios es plural, Dios es tres, así que decir pero Dios es como decir pero nosotros, porque ambas cosas son exactamente lo mismo. Este pero de Efesios capítulo 2, versículo 4, no es un pero consentidor, es un pero jurídico. Un pero consentidor sería más o menos así: hombre, has pecado, nos has ofendido, pero pasaremos por alto tus errores y te perdonaremos porque somos todo amor. Ese sería un pero antijurídico, un pero moderno, el pero predicado por los lobos y por las serpientes del día de hoy. Sin embargo, el pero de Efesios, el pero bíblico, el pero correcto, el pero que enseñamos, el pero más grande de la Biblia, el pero que diseñó el trino Dios, es un pero jurídico. Sí, ha oído bien. Este pero de Efesios es un pero jurídico. Y este pero jurídico es nada más ni nada menos que el Evangelio. ¿Ve la diferencia, estimado oyente, entre lo que se predica por ahí, un pero consentidor, y el pero que enseñamos nosotros, un pero bíblico y jurídico? Los falsos pastores del día de hoy le ofrecen a usted un pero antijurídico, un pero bonachón, un pero consentidor, un pero antibíblico, un pero descontextuado, un pero flojo. Algo así como que usted peca, pero Dios se lo consiente, pero Dios se lo comprende, pero Dios le perdona porque Dios lo ama. ¡No! Eso es falso. Nosotros presentamos un pero jurídico, radical y bíblico. El Padre como juez diría: tengo que aplicarte la justicia, perverso hombre delincuente, pero voy a diseñar un plan para perdonarte sin saltarme mi función de juez justo. El Hijo, el abogado, diría más o menos así: como delincuente que eres, no tendría por qué defenderte, pero voy a aportar mi parte en el plan para defenderte de la justicia divina que mereces. Y el Espíritu Santo, el fiscal, diría algo más o menos así: hombre delincuente, tendría que mostrarte solo los cientos de delitos que has cometido para demostrar tu culpabilidad, pero
No solo haré eso, sino que también voy a mostrarte la salida jurídica para ser declarado inocente. Este pero de Efesios es un pero jurídico, estimado oyente. Un pero diseñado por 3 juristas: el Padre Juez, el Hijo Abogado y el Espíritu Santo, el Fiscal General del Distrito del Universo. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, una vez más, del maravilloso aspecto jurídico que vemos en ellos 3 y lo jurídico que siempre enseñamos en el canal, y hoy redirigido al pero jurídico de Dios, que en definitiva ese pero es el evangelio subyacente? ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente? Un aspecto jurídico que siempre vemos en todos lados del Nuevo Testamento y que hoy nuevamente lo vemos aquí también en esta primera palabra expositiva: el pero jurídico de Dios. Por eso predicamos siempre cada tema desde el punto de vista jurídico y expositivo. Aprenda, estimado oyente, aprenda, estimado predicador, aprenda cómo se expone la Biblia y aprenda que para poder disfrutar de este pero, usted debe convertirse por medio del pero de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es el pero de Dios, que conste en acta. Pasemos ahora, estimado oyente, al análisis y comentario expositivo de la segunda frase del versículo 4, el tema de la misericordia de Dios. Dios es un juez justo y no puede tener misericordia con el hombre, porque si Dios como juez aplicara misericordia al hombre delincuente simplemente cuando el hombre se acerca a pedirle perdón, entonces esa misericordia se convertiría en injusticia y Dios se convertiría en un juez injusto. Dios es misericordioso y otorga misericordia, sí, pero no de cualquier forma y a cualquier precio, y sobre todo, no de la forma moderna que se enseña por ahí. Su misericordia está condicionada a ser dada, pero bajo las condiciones divinas. Sin las condiciones jurídicas que pone Dios, no hay misericordia. Entonces, ¿cómo conjugamos el tema de la justicia divina con el tema de la misericordia divina aquí en el verso 4? ¿Cómo se resuelve este dilema? Misericordia y justicia, justicia y misericordia. Pues sencillo, estimado oyente. En primer lugar, se resuelve estudiando la Biblia. Sin estudio, no se entiende la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos en la Biblia que Dios le tiene paciencia al hombre para que el hombre venga a buscar esa misericordia, pero por el cauce correcto, el cauce jurídico. Sí, ha oído bien. Dios tiene paciencia y quiere otorgar misericordia. Pero si el hombre viene a buscar misericordia de sus pecados de forma antibíblica, de forma incorrecta, de forma directa o de forma sentimental, entonces Dios nunca le otorgará misericordia. Y eso es precisamente lo que hacen los abogados falsos del día de hoy, o sea, los pastores. Le muestran a usted un camino falso para obtener la misericordia de Dios, y al fin usted obtiene todo lo contrario. No obtiene misericordia y obtiene más ira de Dios sobre usted. Esos falsos pastores de hoy enseñan a la gente unas formas erradas para obtener la misericordia de Dios. Les enseñan un sistema antijurídico y antibíblico, facilón, que consiste en pasar al frente, presentarse ante el juez, llorar un poco, repetir las palabras del abogado lobo, arrepentirse ante el juez, pedirle perdón, sobornar al juez emocionalmente con las 4 leyes supuestamente espirituales, decirle que tiene un hijo maravilloso, entregarle la vida al juez, etcétera, etcétera. Pero todo ese sistema no otorga la misericordia de Dios. Ese es un sistema jurídico falso. Sin embargo, nosotros, en el Ministerio de Inajas, como abogados del alma, le decimos siempre a la gente que el verdadero sistema jurídico y bíblico para poder obtener la misericordia de Dios es por medio de la obediencia a las 2 condiciones jurídicas que Él mismo pone, o sea, el Evangelio. Entonces, en ese momento sí es cuando Dios le otorga a usted la misericordia, es decir, el perdón. En otras palabras, para que pueda haber misericordia hacia el hombre, Dios antes tuvo que haber satisfecho su justicia, y lo hizo sobre su Hijo,
para que el hombre se ampare, se agarre, se apropie de esa justicia satisfecha en la cruz, y entonces sí, luego pueda presentarse ante Dios con esa justicia en la mano y así recibir misericordia. Dios no puede otorgar misericordia de forma directa al hombre si el hombre no le lleva a Dios dos condiciones jurídicas. Porque si Dios otorgara misericordia al hombre de forma directa, y sin que el hombre se ampare a la justicia divina satisfecha, entonces Dios sería un Dios injusto porque estaría aplicando misericordia a un delincuente, y eso sería saltarse su justicia. Por eso Dios, para poder otorgar misericordia al hombre, primero, Él mismo soluciona previamente el tema de la justicia que merece el hombre por sus injusticias, y lo hace en la cruz. Y luego, en segundo lugar, Dios le pide al hombre que se apropie de esa justicia, porque si no se apropia de esa justicia caída sobre Jesús, no puede haber misericordia para el hombre. ¿Y cómo se hace entonces para recibir la misericordia de Dios? Bueno, aquí va nuevamente. Primera condición: el hombre delincuente debe reconocer sus delitos pasados y abandonar sus delitos presentes. Segundo, Dios dice que en su Hijo descargó la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Entonces, cuando un delincuente, o sea usted, se imputa, se apropia, se agarra, recibe, se cree que la justicia cayó sobre el Hijo, o sea la segunda condición, entonces el juez lo declara inocente y le aplica misericordia. Ahora, si usted no cumple con estas dos condiciones, usted no recibirá misericordia nunca jamás, recibirá la ira de Dios. Entonces tenemos paciencia hasta la conversión. En la conversión nos apropiamos de la propiciación, y entonces en ese momento viene el perdón, o sea, la misericordia. Maravillosa teología. Paciencia, justicia y misericordia perfectamente armonizadas, no como hoy, que los abogados se saltan la justicia de Dios y aplican el sentimentalismo ante Dios, y eso no funciona. En resumen, punto número 1. El padre como juez durante toda la vida del delincuente le tiene paciencia y no le quita la vida porque Dios, como Dios soberano y juez que es, puede aplicar el juicio cuando quiera. Saltárselo no puede, pero postergar el juicio en paciencia sí puede. Punto número 2. Mientras el Padre en el cielo tiene paciencia, entre tanto, el abogado, o sea el Hijo, trabaja y diseña en la tierra el Evangelio, donde el Hijo recibe la justicia que merece el delincuente. Entonces, esa justicia que debe recibir el hombre queda satisfecha. Punto número 3. Dios, el juez, pone dos condiciones para que el hombre delincuente pueda obtener la misericordia. Primero, el delincuente debe reconocer sus delitos pasados y abandonar sus delitos presentes. Primera condición, como ya hemos dicho. Segundo, todo hombre debe apropiarse de la justicia satisfecha en la cruz, que es la segunda condición. Punto número 4. Cuando el hombre se presenta ante el juez con estas dos condiciones en sus manos, es ahí en ese momento cuando Dios sí le otorga ricamente misericordia y le aplica el perdón jurídico. Dilema teológico de los tres elementos resuelto. El Evangelio es la enmienda jurídica diseñada por el Trino Dios jurídico para poder otorgar misericordia jurídica al hombre antijurídico. Maravillosa teología divina. Ahora sí comprendemos la maravillosa misericordia del Trino Dios jurídico, estimado oyente. Así es como se explican las cosas. La misericordia de Dios no es aislada, sino que está asociada a la justicia sobre Jesús aplicada, que conste en acta declarada. Pasemos ahora al análisis y comentarios de la tercera y última frase analítico-expositiva del verso 4, que dice: por su gran amor nos amó. Esta es la frase más polémica del mensaje de hoy, estimado oyente. El tema del amor de Dios. Es un tema tenso, fuerte, directo, polémico, controvertido o controversial, como dicen en Latinoamérica.
también un tema muy mal enseñado y que ya hemos tocado varias veces en el canal, pero procede que lo repasemos hoy a propósito de este estudio expositivo de Efesios capítulo 2, versículo 4, donde se nombra el amor de Dios. Y tal como dice Pedro y Pablo, también hacemos nosotros lo mismo. Escuche lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis, para confirmaros en la verdad. Mire lo que dice ahora Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1. A mí no me molesta deciros las mismas cosas, para que vosotros tengáis seguridad. Y lo mismo hacemos nosotros. Repetimos estas cosas para que usted tenga seguridad. En el día de hoy corre una doctrina errada que dice frases como Dios te ama, o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o peor aún, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿No está usted habituado a oír estas frases por ahí muchas veces, estimado oyente? Sin embargo, ninguna de estas frases es verdad ni bíblica, son falsas. Han sido un producto inventado en prédicas sentimentalistas y erradas que han llegado hasta hoy, introducidas en la iglesia por pastores sentimentalistas interesados en ganar así adeptos y no espantar miembros de su iglesia para sostener el negocio de la religión. Pero en realidad, estas frases no son bíblicas ni muestran el correcto carácter de Dios. Son falsas. Basaremos entonces nuestra tesis de que es falso decir que Dios ama al pecador con base a estos 3 puntos. Punto número 1. Veremos la definición bíblica del amor que veremos en 1 Corintios 13. Punto número 2. Veremos la conjugación verbal de la palabra amor en Efesios capítulo 2, versículo 4. Y en tercer lugar, veremos los pasajes de la ira de Dios. Así que pasemos al punto número 1 de nuestra tesis, la definición bíblica del amor. Antes que nada, es imperativo decir que amar no es sentir, amar es decidir, estimado oyente. El amor no son emociones, ni sentimientos, ni pasión, sino que el amor, bíblicamente hablando, son decisiones. Y nada mejor para demostrar esto que decimos que verlo en las propias definiciones del amor de 1 Corintios 13. Allí vemos que todas esas definiciones del amor son claramente decisiones y no emociones. Por ejemplo, cuando dice que el amor es paciente, es evidente que eso es una decisión, no es una emoción. Uno decide ser paciente, uno decide controlarse. La paciencia y el control no son sentimientos, son decisiones. Segundo ejemplo, cuando dice 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido, eso es una decisión. Uno decide no hacer algo malo, por lo tanto es una decisión, no una emoción. Y tercer ejemplo, cuando en 1 Corintios 13 dice también que el amor no busca lo suyo, es contundentemente claro que eso es una decisión que uno toma y no una emoción que uno siente. Uno decide no ser egoísta. Y así podríamos seguir analizando una tras otra cada una de las 15 definiciones del amor correcto y bíblico que vemos en 1 Corintios 13, que en realidad son 15 decisiones detalladas que definen correctamente al amor verdadero y demuestran que amar es decidir, no es sentir. El amor son decisiones y no emociones, estimado oyente. Lo repetiremos hasta el cansancio. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es amor, concluimos que Dios es amor decisional, no amor sentimental ni emocional como nos lo han presentado los falsos pastores y falsas pastoras del día de hoy. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, significa que Dios es decisión. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está describiendo a Dios como un Dios decisional y no como un Dios sentimental, o como un abuelo bonachón que todo lo pasa por alto, que lo consiente todo, que no le da importancia al pecado, o que todo lo tolera. ¡No! Dios no es así, no es sentimental, ni se ha manifestado así ante el hombre.
Usted nunca ha visto a Jesús sentimental en los relatos de los evangelistas. Dios es decisional. Dios está en continuo movimiento tomando decisiones. Mire lo que dice Juan capítulo 5 versículo 17. Mi Padre siempre está trabajando y yo también. Ahí lo tiene, estimado oyente. Dios es activo, siempre trabajando, siempre en movimiento, siempre decidiendo, siempre haciendo cosas en su providencia. Toda esa acción de trabajo de Dios en el universo, en el mundo visible e invisible o en los hombres, son decisiones, no emociones. O dicho en otras palabras, la providencia de Dios. Dios no se mueve por emociones, estimado oyente. Dios se mueve por decisiones, porque Dios es amor racional y decisional. Dios no es sentimental, como nos dicen los lobos y las serpientes del día de hoy. Bien, habiendo aclarado el primer punto del tema del amor, pasemos ahora al punto número 2, la conjugación verbal de la palabra amor en Efesios capítulo 2, versículo 4, que es el estudio del día de hoy. Si leemos con cuidado el pasaje de Efesios 2:4, ahí no dice Dios te ama o Dios nos ama, sino que el pasaje habla en pasado y dice Dios nos amó. Eso significa que Dios tomó una decisión sacrificial y sufrida en el pasado a favor del hombre. Pero el verso 4 no dice por ningún lado que Dios nos ama ni que tiene sentimientos gratos hacia el hombre en este tiempo presente. No, eso no lo dice el texto, eso lo añaden los lobos. Cuando vemos todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que Dios amó, todos están exactamente igual conjugados verbalmente en pasado. No hay ni un solo pasaje en toda la Biblia que diga que Dios te ama y Dios nos ama. Los pasajes nunca están en presente como manipulan los lobos. El pasaje de hoy, por ejemplo, de Efesios 2:4, no está en conjugación verbal presente. El verso no dice Dios nos ama o Dios te ama, ni dice tampoco Dios ama al mundo, sino que la conjugación verbal del texto está en pasado. Dice nos amó, como hablando de un acto pasado y acabado, no como un sentimiento presente sobre cada inconverso perverso. No. Mire la imagen del vídeo con la evidencia de lo que decimos, con todos los verbos en pasado. No hay ni un pasaje en el Nuevo Testamento en presente que diga Dios nos ama o Dios te ama. No hay ni uno. Queda así demostrado contundentemente hablando, en este segundo punto, el punto gramatical, que en ningún lugar en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios ama al hombre perverso pecador, sino que siempre los pasajes del amor hablan como de una decisión pasada, puntual, terminada y acabada. No que Dios ama actualmente al hombre. ¡No! El verbo amar siempre está en pasado, nunca en presente, como hemos visto en la imagen del vídeo. Por lo tanto, esto cambia las cosas, ya que el tiempo gramatical del verbo amar, al estar en pasado, cambia la idea falsa que siempre nos han enseñado sobre el amor sentimental de Dios en el tiempo presente, con esa frase falsa de que Dios te ama o Dios nos ama. Sin entrar en pesadas descripciones gramaticales, diremos que el verbo amó está en pretérito indefinido. Es decir, gramaticalmente hablando, el pretérito indefinido muestra siempre una acción concreta, concluida, pasada y acabada. Esto que decimos siempre se puede comprobar en cualquier libro de gramática o con cualquier profesor de gramática. Es muy importante conocer este tema gramatical para no ser engañados. Por lo tanto, hemos demostrado que el texto no está diciendo en presente que Dios nos ama. Nunca lo dice el Nuevo Testamento. Como si Dios estuviera teniendo un montón de sentimientos de abuelo tierno hacia el hombre, a pesar de sus pecados. Como si Dios tuviera sentimientos de un papaíto, o de un Santa Claus, o un Papá Noel consentidor y bonachón. ¡No! Ese Dios no existe. Así que, si unimos los dos puntos que hemos visto hasta ahora, primero, vimos que amar es decidir, y segundo, vimos que el verbo amar está en tiempo pasado.
entonces concluimos nuestra tesis. Dios no ama al hombre. Todo esto que hemos dicho de Efesios 2:4 en la frase de Dios amó, se puede aplicar también al famoso pasaje manipulado de Juan 3:16, donde la conjugación del verbo es exactamente igual que aquí en Efesios 2:4, en pasado. Con lo cual, en Juan 3:16, el famoso pasaje, tampoco dice que Dios ama al mundo, sino que Dios amó en el pasado al mundo matando a su Hijo. Esa fue su gran decisión, no su gran emoción. Pasemos ahora al análisis y comentario del punto 3 de nuestra tesis. Los abundantes pasajes de la ira de Dios desmienten el falso concepto de que Dios ama al hombre. ¿Se ha preguntado, estimado oyente, cuántos pasajes del amor de Dios hay en la Escritura en comparación con la enorme cantidad de pasajes de la ira y la justicia de Dios que hay en la Biblia? Muy pocos. En cambio, vemos muchísimos más pasajes a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hablan de la ira de Dios, la justicia de Dios y el juicio de Dios terrible contra el pecador. Todo esto que estamos enseñando hoy es todo lo contrario de lo que enseñan los predicadores sentimentalistas del día de hoy. Preguntamos precisamente a los predicadores sentimentalistas: ¿qué hacemos con los pasajes de toda la Biblia que hablan del aborrecimiento de Dios al hombre, de la ira actual de Dios sobre el hombre, de la justicia latente que tiene encima el pecador, del juicio inmediato que le espera al pecador y de la furia que Dios tiene ante el pecador? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos todos esos pasajes de la Biblia? Recuerde que el ministerio del Espíritu Santo no es convencer al mundo de amor, sino más bien convencerlo de la realidad, de pecado, de justicia y de juicio, y de que está bajo la ira pasiva de Dios. Si Dios ama sentimentalmente al hombre, ¿por qué ahogó al hombre en el diluvio? ¿Es que Dios ahora ha cambiado su sentir en unos cientos de años y se ha hecho más sentimental con nosotros ahora que antes, siendo que somos ahora peores que los de antes? ¿Por qué hemos visto tanta ira incluso sobre su propio pueblo Israel? Si Dios tanto ama al hombre, ¿por qué destrozará al hombre con tantas plagas y lo quemará con fuego en el Apocalipsis futuro? Si Dios es puro sentimiento de amor hacia el hombre, ¿por qué al hombre le espera un lago de fuego y azufre? Si Dios ama al hombre, ¿por qué quemó bajo fuego y azufre a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que son unas inocentes comparada con las ciudades perversas del día de hoy? Si Dios ama al hombre, ¿por qué lo enviará al infierno? Si Dios ama al hombre, ¿no puede haber perdonado simplemente al hombre y así evitarse todo ese dolor de la cruz? Y sobre todo, si Dios es amor sentimental, ¿por qué destrozó a su Hijo bajo la furia de su ira y su implacable justicia en el Calvario? Piense, estimado oyente. ¿Las autoridades civiles, jueces, legisladores y ciudadanos aman a los delincuentes? La respuesta es un rotundo no. Entonces, si Dios es la autoridad y el juez del universo, ¿por qué iba a amar al hombre delincuente? Es pura lógica, estimado oyente. Continuamos preguntando a los sentimentalistas del día de hoy: ¿el diablo es pecador? Si la respuesta es sí, el diablo es pecador, entonces concluimos que el diablo es tan pecador como el hombre. Por lo tanto, si Dios ama al hombre, que es pecador, también debería amar al diablo, que es pecador. En cambio, si la respuesta es que Dios no ama al diablo, entonces tampoco debería amar al hombre, porque el hombre es tan pecador como el diablo. Ahora, si la respuesta fuera que Dios ama al diablo, entonces a ver quién es el valiente que se atreva a defender esa barbaridad. ¿Comprende esta lógica, estimado oyente? Si no ha comprendido bien estos razonamientos, rebobine el vídeo y vuelva a escucharlo. Todo esto que decimos es pura lógica, se lo mire por donde se lo mire, lo entiende hasta un niño. Dios no ama al hombre, lo aborrece, pero le tiene paciencia y le ofrece perdonarlo por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué está pasando con Dios en este tiempo presente, pastor? Si Dios no ama al hombre y está airado con el hombre, entonces, ¿por qué no manifiesta ahora su ira como lo hizo en el pasado y como lo hará en el futuro? Sencillo, estimado oyente,
Lo que sucede en el tiempo presente es que este es un tiempo de paciencia de Dios y donde Dios contiene su ira para que el hombre se convierta por medio del verdadero evangelio. Pero no que sea un tiempo sentimental, de un Dios bonachón que todo lo tolera y ama al hombre. No. Eso es lo que falsamente han enseñado los predicadores modernos sentimentales del día de hoy, sobre los cuales caerá precisamente la ira de Dios por mentirle a la gente. Los pastores falsos de hoy confunden paciencia de Dios con amor sentimental de Dios. Repito, los pastores falsos de hoy confunden paciencia de Dios con amor sentimental de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: entended bien esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dicho todo esto, alguno preguntará: entonces, ¿cómo se armonizaría el amor decisional de Dios con la realidad bíblica de que Dios aborrece al pecador y la ira de Dios está sobre el hombre? Pues sencillo. A pesar del aborrecimiento que produce el hombre en Dios por causa de sus pecados, Dios le tiene paciencia y decide diseñar un plan para salvar al hombre, el Evangelio. Su amor consistió en decidir destrozar en la cruz a su Hijo bajo la ira de Dios, para así descargar la justicia que merecen las injusticias del oyente que me escucha. Y con esa descarga de la ira y la justicia de Dios, quedar Dios totalmente satisfecho para ahora sí poder perdonar a todo hombre que se agarre de esta justicia satisfecha. Hace más de 2000 años, el Trino Dios tomó la más drástica decisión, la decisión más radical jamás tomada: el desgarro de la unidad divina en la cruz, donde el Padre y el Espíritu Santo sentencian al Hijo, lo ejecutan y lo matan para descargar la justicia y la ira que usted y yo deberíamos recibir. Ese fue su acto decisional de amor. Ese es el pero de Dios, y ese es el Evangelio de Dios para obtener la misericordia de Dios. Mire qué maravillosa visión correcta y armonizada del verso 4 de este capítulo 2 de Efesios. Cuando el hombre decide reconocer la decisión de Dios, Dios decide recibirlo como hijo de Dios. Dios no es un Dios sentimental, es un Dios decisional. Tenga cuidado con los lobos pastores y las serpientes pastoras que le enseñan con eso de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es falso. La verdad de todo es lo que le hemos dicho hoy aquí con nuestra decisión de amor por usted. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje súper expositivo del día de hoy, basado en los 3 puntos de Efesios capítulo 2, versículo 4. El maravilloso pero de Dios, el tema de la misericordia de Dios y el correcto enfoque del amor de Dios. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. Continuaremos en el siguiente programa con más estudio de este intenso capítulo doctrinal de Efesios, uno de los libros más preciosos teológicamente hablando de la Biblia. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico Nikos Ricoi del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.